¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Hoy estaremos conversando con otro personaje referente. Vamos a estar conversando con Olga María Hernández de Reyes, natural de Quíbor, Estado Lara, Salón de la Fama del Atletismo Venezolano. Vamos a estar conociendo más sobre su vida. Bueno, le damos la bienvenida al espacio. Muchísimas gracias a ustedes por reconocer esta labor de los ciudadanos, que lo que han hecho es enaltecer el gentilicio. Olga María, vamos a hablar de tus raíces. ¿Dónde naciste? Aunque ya yo adelanté que fue en Quíbor. Pero háblanos en qué parte de Quíbor, en qué año, quiénes fueron tus padres, a qué se dedicaban. Sí, yo nací en Quíbor el 22 de noviembre de 1942. Ahora tengo 80 años. De mi padre José Manuel Hernández y mi madre Sara Díaz Hernández, los dos también larenses. Y bueno, no recuerdo tantísimo y todo de mi niñez porque yo no viví en Quíbor, sino que nos trajeron para Barquisimeto muy pequeñas todas, 5 hermanas. ¿Pero qué se dedicaban sus padres? ¿Cómo se llamaban? Mi padre José Manuel era carpintero y trabajaba también en oficios de tipo de albañilería, construcción y eso. Mi madre, bueno, pues fue siempre una señora de hogar, de los trabajos del hogar. ¿Cuántos hijos de ese matrimonio? Nosotros 5 hembras. Todas, ¿Qué número? Todas, yo soy la número 4. Okay. Todas, lamentablemente en el 2020 murieron 2 de ellas y ya había muerto la mayor. Ellas 3, me quedé solita con Betty, mi hermanita, que nos acompañaba. Okay. ¿Qué recuerda de esos años de niñez cuando usted me dice que, bueno, a muy corta edad se la trajeron de Quíbor? ¿A dónde se la trajeron? ¿Y qué recuerda de esa casa donde, bueno, le vienen esos recuerdos más remotos? Sí. Bueno, mi madre, pues mi padre murió, quedamos huérfanos, entonces mi madre se viene acá a unos familiares de ella, la familia Castillo Valenzuela, ahí en la carrera 17, con la 21, cerca del Puente Bolívar. Allí vivimos todos con una gran oportunidad de vida porque todo era mucha cordialidad y ahí nos criamos con su familia y la familia de ellos, de los esposos, Castillo Valenzuela, y siempre como hermanos toda la vida. Mi madre siempre pendiente de todo el hogar y bueno, ahí pasaron los años, me pusieron en el colegio en primaria, en la escuela Lucrecia García, que estaba bastante cerca, ahí donde es la casa de lo que llaman de Don Eustoquio, ¿no? Bueno, allí estudié yo hasta 4º grado y trasladaron, en el año 52 trasladaron la escuela para la que es ahora, en la 20 con calle 19. Ahí estudié yo 5º grado, o sea, terminé el 5º grado y como nosotros estábamos ya más retirados de la escuela, entonces me fui para la escuela Egidio Montesino, que quedaba como a 1 cuadra de la casa, en la 18. Bueno, allí en esas escuelas me pareció, en aquella época era todo maravilloso, me parecía a mí, primero porque uno tenía sus médicos, tenía las higienistas escolares, tenía muchas actividades, las famosas actividades de actos culturales. Y bueno, a mí me gustaban mucho todas esas actividades y cada vez decían, ¿quién va a actuar? Yo salía yo, con poemitas, me leía los libros donde estaban todas estas cuestiones, para yo decirlas, ¿ves? Día de la Madre, Día del Árbol, todo eso fue muy bonito. Y también había muchas actividades deportivas, porque realmente a mí seguramente me iba a gustar el deporte, me gustaba correr y los sacos, yo me metía en todas esas cuestiones. Inclusive cuando llegó una de las empresas esas de refresco a la escuela, hicieron juegos de obstáculos, carreras de obstáculos, y ahí estaba yo, que llegara primero a agarrar un refresco, y yo agarré unos cuantos. Y bueno, eso era, bueno, de los actos culturales, recuerdo que a uno le enseñaban el himno del Estado, el himno a la agricultura, aprendimos tanto, hasta el himno del Tocuyo me acuerdo yo que nos lo enseñaban, y el de Salve, Salve, Florencio, Jiménez, el de Quíbor, bueno. Y el himno del árbol, ¿no? Sí, bueno, el del árbol, debemos, solícito, amor, claro, todas esas cuestiones, y que yo le he transmitido hasta donde yo pueda servir. Bueno, y las poesías me encantaban mucho, y cada vez que había un acto cultural yo me metía. Venía el Día de la Madre y yo recitaba algo muy lindo, yo no sé si ustedes lo conocen, el verso que dice: es el ángel de mi casa, mi más dulce compañía, la que por mí se desvive y en su noble pecho vive una ternura sincera. Es buena como ninguna, a mi lado siempre está. Más que a nadie yo la quiero, ¿sabéis a quién me refiero? A una santa, mi mamá. Qué bonito.
¿Y qué recuerda de esos años en la Lucrecia García, que fueron los primeros grados que usted tuvo de educación formal? Sí, ¿Recuerda particularmente alguna maestra, algún maestro sí, o alguna cátedra específica que a usted se le y allí facilitaba? la maestra Olga Barrio, una señora que estaba muy preocupada por mi mamá, siempre pendiente de mí, muy abnegada también. Y conjuntamente con otra señora vecina, que enviaron al catecismo y bueno, todas esas cuestiones buenas que uno recibe. También para el año 49, también no sé exactamente la fecha, pero venía la profesora Taormina Guevara a esos institutos, dio clase y yo me acuerdo que yo recibí, bailé la nubia azul y qué sé yo, y bueno, aprendí. Después se abrieron las academias, ella hizo su academia y todo. Yo no llegué a estar ahí en esa academia, porque era económico, la plata. Pero no pasaron los años, cuando me casé y tuve mis hijos, la hija mayor es una balletista. Así es, ya estaba en el ADN. Sí. Ahora, después, ¿por qué se muda a la Ejido Montesino? Bueno, la escuela Lucrecia García en el 52 se la llevaron hicieron la construcción. El Consejo Municipal fundó esa escuela allí, por cierto, allá aparece la placa, dice, el año y todo. Bueno, me quedaba retirado. Yo tampoco estaba tan vieja, era muy niña. Y tampoco me tenía quien me iba a llevar, quien me iba a traer. No es como hoy que el carro te lleva en todo. No, pero eran unas cuantas cuadras y decidieron ponerme el Ejido Montesino. Ahí igual, maestras muy buenas, la señora Eloísa, esa gente muy, muy trabajadora, muy dedicada. Recuerdo el último año, como era sexto grado ya, que nos pusieron a pintar un araguaney. Por cierto, la casa, si pasa por ahí, eso está cayéndose allí, esa esquina, donde está el Ejido Montesino. Claro, esa la mudaron después, que creo que está cerca de la Plaza Lara, y no sé si le hicieron local. Bueno, ese año, a pesar de que fue un solo año, de maravilla, porque igualita, me encantaba. A mí me gustaba mucho pintar, pero había que pintar obligatoriamente el árbol del araguaney, y dejamos pintado un araguaney muy lindo. Eso es lo que recuerdo más. Y que bueno, que había que aprenderse la lección, y si no te la aprendías de memoria, te ponían paradito un buen rato. Así es. ¿Y recuerda cómo hizo? Porque se supone que los primeros 4 grados los tuvo en Lucrecia, hizo algunas amistades, después cambiarse era hacer nuevas amistades, ¿no? No, nada que ver. Yo personalmente entiendo hoy en día que yo estoy para todos. O sea, no, mis amigas de la infancia y mis amigas más adelante son mis amigas, las aprecio y las quiero. De esa edad no, claro, recuerdo a la gente que vivía por la carrera 17, donde estaba toda esta gente frente a la Plaza Lara, toda esa gente que jugamos allá, oíamos la retreta y todo eso, pero específicamente en la escuela, alguna vez he oído, hasta la que habló en estos días, antes, dijo que ella estudió en la Lucrecia García, pero como me lleva más edad, no sé, no la recuerdo. Por allá venía a mi memoria alguna que otra compañera, pero ya eso es muy lejos, para yo recordarla, no como el pedagógico, no como los grupos ahora que se ven todos, se oyen todos. Bueno, y entonces, no recuerdo más de allí. Pero usted sí recuerda de esos años, digamos, de la primaria, que me dice que usted vivió el terremoto del Tocuyo. Bueno, estando en una de esas vacaciones, también yo tengo mi familia, todavía una que otra queda, pues sabes que prácticamente mi hermana y yo decimos ahora las más viejitas de la familia somos. Ella que tiene 84 y yo que tengo 80. Entonces, toda esa gente se ha muerto, las tías y eso. Pero para aquella época, si estaban toda esa gente en Keyboard, bueno, yo iba, inclusive mi padrino y mi madrina, también murieron y eso. Yo iba a visitar junto a mi hermana o mi mamá o lo que quisiéramos ir. Y en esos días de vacaciones fuimos a casa de los tías, y estando allí, la lluviecita y eso, de repente empieza aquel ruido y aquella a correr y a dar gritos todo el mundo. Ese era un 3 de agosto de 1950. Y bueno, ahora cada vez que yo siento algo que se mueve, me hace saltar, porque toda la vida le tenía mucho miedo. Bueno, a cualquiera le tiene miedo, pero allí en ese momento yo estaba muy niña y yo no sabía qué hacer. Corría a un pozo que había así que no tenía agua. Vente, Olga, vente. Y yo no quería, no sé qué hacer. Bueno, viví esos momentos, supe de la tragedia del Tocuyo y se oía por allá una radiecito que estaban las calles cerradas, no sé qué. Y yo preocupadísima por mi mamá que estaba en Barquisimeto y eso, ¿qué le va a pasar? Llorando. Y en la noche alumbradito con una velita y durmiendo en la calle, ¿no? Eso fue, bueno, es una cosa muy, muy, diría yo, terrible para una niña. De todas maneras, eso no le corta a uno la posibilidad de seguir adelante, de seguir estudiando. ¿Y usted recuerda qué sintió cuando
con el terremoto? Porque dicen que algunos lo sintieron como un estruendo, otros como algo que estaba estremeciendo. El movimiento. Yo veía cómo se abrían las paredes, que eran de barro, no sé cómo llaman de adobe. Eso se abría y se rajaba una casa de acá, la otra de allá. Yo veía todo eso y pues es que yo corría. Y las vi mover, si no se paraba, eso duró mucho. Para mi mente eso era mucho. Tanto movimiento y tantas cuestiones, ¿ves? Claro, las cosas tristes fueron después, cuando yo quiero a mi mamá, y claro, sabía que estaba del otro lado y ella estaba para acá. Pero bueno, pasó y pasaron los años y uno con los años se olvida. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Olga María Hernández, viuda de Reyes, para que además ella es Salón de la Fama del Atletismo, para seguir conociendo más acerca de su vida. Mi madre tiene muchas cualidades, pero las que puedo resaltar en este momento es que ella siempre fue muy profesional en las actividades que se dedicó, tanto en la educación como en las actividades deportivas. Fue muy perseverante siempre y lo hace todavía, y esto va de la mano con el optimismo. Es una persona muy positiva, así como también muy espiritual, donde ella su fe la ha llevado a lograr muchas cosas o sentir que puede hacer muchas cosas. La alegría, que donde esté mi mamá siempre va a haber sonrisa, eso sí está bastante comprobado. De verdad la queremos muchísimo y es una madre sin igual. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con Olga María Hernández, viuda de Reyes, Salón de la Fama del Atletismo. Hablamos en la primera parte sobre esas raíces que siempre es necesario conocer de todo personaje, pero quedamos en conversar sobre qué ocurre cuando ya completa su 6º grado en la Egidio Montesinos. ¿Qué pasa en la vida de Olga María? Bueno, mi mamá me inscribió en el Liceo Lisandro Alvarado. Ahí estaba uno de los familiares de profesora Magda Valenzuela del Castillo, que fue como mi segunda madre. Ya murió también. Y bueno, allí logré estudiar con muchas ganas, con muchos deseos, y salí adelante en mi bachillerato. Un poquito flojita ya al final del 4º, 5º año. Y ¿Qué materia era más fácil? Para mí siempre el inglés. Siempre el inglés. Mi hermana había ido a Estados Unidos para esa época, muchachita también, y entonces yo sabía que ella estaba hablando inglés, que estaba en Estados Unidos, y eso me daba a mí el entusiasmo de también saber inglés. Y otras materias, bueno, lo que es la matemática, física, me cuesta entenderla, siempre me costó entenderla. Tuve mi tropiecito en esa materia ya a final de 4º año, y después me vengo para el Mario Briceño, de paso también porque nos mudamos a la Avenida de los Abogados, y estaba más cerca el Mario Briceño, conseguí el cupo y lo hice. Y al terminar allí... ¿Cómo era el Mario Briceño de sus años? También muy bueno, porque había mucho deporte allí. Ahí había muchas actividades polideportivas. Tenía muy cerca todas esas canchas. El básquetbol, el voleibol, bueno, la música, ahí es muy buena. Claro, yo ese poco a corto año, ahí sí es verdad que era un poquito extraña, porque después está casi todo el tiempo analizando con mis amigas, con Coromoto. Bueno, Marisela Aponte, que doctora médico en Naraceti, la recuerdo a ella. Mucha gente, Olga Herrera, la doctora también, que ya murió, eran mis amigas allá. Y allí, del bachillerato, o sea, del Mario, ya no, al llegar allí bueno, casi no conocía a casi nadie. Pasó rápidamente ese año y bueno, terminé, me gradué, e inmediatamente me inscribí en un instituto para estudiar también, sé que con el bachillerato, pero normal, o sea, lo que era la escuela normal. En el colegio, yo creo que se llamaba Instituto Fermín Toro, ahí en la esquina de la carrera 22, con la calle 30. Ok, pero se había iniciado en el Lisandro Alvarado y luego había pasado para Mario Briceño, ¿no? El último año, sí, ahí terminé el último año y me gradué, por eso digo que allí era para mí muy poco conocido. Estaban bastante cerca de la casa y lo que me interesaba era terminar el año, porque mi madre siempre nos decía: estudien, que es la única herencia que les voy a dar. Y nosotros 5 hermanas somos 5 docentes, o fuimos 5 docentes. Y bueno, eso es grandioso. Entonces yo quería estudiar y avanzar y avanzar. De ahí que, bueno, también ocupado por mi mamá, que estudie, me inscribí en el Instituto Fermín Toro, que había equivalencia de normal, y en un año saqué el 4º, todos los años de la normal.
14 materias, recuerdo yo que presenté en equivalencia, qué sé yo, y hice práctica docente, pero presenté examen en el pedagógico y quedé allí. ¿Y por qué el pedagógico? Bueno, porque yo no quería dar clase, o sea, pensaba que tenía que avanzar más, tenía que ser universitaria, porque yo quería una carrera universitaria. Y la normal para el momento eran estudios de 4 años, y de una vez pensé que debía de ser avanzar más, quizás por la influencia que había en la casa de la profesora, y ya de mis hermanas también, mayores. Ahora, en esos años en el pedagógico no había educación física. No había. Entonces, ¿qué le tocó escoger? Bueno, yo iba con la intención de estudiar educación física, que están a punto de crearla, y tuve que decidirme por el inglés, que era la otra materia que, bueno, realmente las materias que no eran deporte, pues, sino materia académica. No, escogí el inglés y castellano. La especialidad era inglés y castellano. Y así me gradué. Incluso por ahí tengo todavía la invitación a mi graduación. Ah, pero antes de graduarse, usted tengo entendido que por ahí en el año 1964 se inicia en el atletismo, en los Juegos Deportivos del Pedagógico. Más menos al lado de mi novio Rodrigo, que ya hicimos novios allí en el pedagógico. Bueno, pero, sí, pero no. ¿se habían hecho novios dónde? No, ahí en el pedagógico, en esos años. Sí, porque allí... ¿Y cómo fue que se hicieron novios? Yo le voy a decir... le voy a responder antes lo del año 63, del pedagógico, que fue la época que llegó la gente del Cuerpo de Paz. Okay. Y teníamos un director, el profesor Pérez, Luis Roberto Pérez, que él era obligante en la materia de eso, a hacer educación física. Y jugamos básquet, voleibol, el atletismo. Había una profesora llamada Jane, de Estados Unidos, y ella nos ponía a correr a las 2 de la tarde allá en el polideportivo, que era de tierra, y después fue que prontico se inauguró, se puso muy bonito. Y allí estaba, pero yo entrenaba, me gustaba entrenar y me gustaba jugar, pero a mí me gustaba participar y todo, pero sin entrenar mucho, era un poquito floja para eso. De ahí que ahí me inicié yo como personal técnico, porque entonces mientras los demás entrenaban, yo quería tomarles el tiempo, yo quería medir, o sea, por ahí empecé. Y a pesar de que nunca dejé de hacer algo de entrenamiento, llegué inclusive a los máster, hasta muchos años, tenía 52 años y todavía competía, la Triple Corona, y en Maturín, en varias partes. Y acompañada de mi esposo, que hasta una semana antes de morir corrió, 76 años. Corrió. Y ahí estábamos, ¿ves? Y entonces ahí me inicié, y el personal técnico, y bueno. Aunque aquí dice que en los Juegos Deportivos del Instituto Pedagógico en el año 64, que fue donde usted se inició en el atletismo, lo hizo en las pruebas de 100 metros plano y relevo 4%. Claro, participamos, el pedagógico sacó sus competencias porque eran universitarias, pero yo diría que el pedagógico todavía creo que no eran nombrados universitarios, era Instituto Pedagógico Alimento, IPE, pues. Gritamos IPE. Bueno, y entonces, sí, yo competí. Cuando la joven aquella, que le digo, Jane, nos llevó y todo, nos inscribió, nos puso a correr y corrimos. Y sí, yo me ganaba mi medalla. Si me metía en lanzamiento, ganaba. Si me metía en jabalinas. Tampoco era que había muchas mujeres en atletas, ¿no? También yo estaba ganando puntos. Y cuando también iba a las pruebas de los másteres, después de muchos años, también había de mi edad poca gente, también ganaba. Pero de todas maneras, el interés mío era estar allí. Claro. Todo el tiempo. Y participó en los diferentes campeonatos del estado de atletismo, dice acá, en impulso de bala, lanzamiento de disco, jabalina, especialidades en las que se destacó y obtuvo medallas de oro, así como el récord estadal en las 3 modalidades. Sí, para aquella época, la estoy diciendo, ¿no? Que había mucha competencia, pero igualito hice mis esfuerzos y por allá aparece reseñado, hace muchos años nos lo dijeron que estaba reseñado como récord, ¿ves? Pero hoy en día eso voló ya todo el mundo. ¿Y cómo fue esa vida universitaria? En el pedagógico, bueno, dura, porque los estudios ahí eran, el primer año, el primer semestre y el segundo aplicaban la curva de Gauss. Usted se quedaba fácil en la materia con 80 y pico de puntos y todos sacaban 90, 100, o sea, te rebasaba. Y entonces era fuerte, había que estudiar demasiado. Ay, yo no me gustaba mucho, ¿no? Oír, aprender, pero así agarrar los libros de dictamen no era tan así. Estudiaba con Coromoto, estudiaba con Rodrigo. Y ¿Coromoto de niño? Sí, ella estudiaba, es que ella era de castellano, pero los primeros 2 semestres eran todos materias generales, física, química, matemáticas. Ya después cambió a ciencias experimentales. Bueno, de todas maneras, a nosotros nos tocó la famosa curva de Gauss hasta que logró salir de eso. Yo nunca ni pregunté ni nada. Yo sé que si salían por debajo de la media esa, yo me quedaba. Si no, no avispaba. Todo el mundo luchaba y había mucha competencia.
Y ya cuando entro a la especialidad de inglés, tuve profesores inclusive maravillosos, como el profesor Ugel, que fue mi profesor en bachillerato. Me consigo ahí, pues me conseguí con confianza. Me gustaba mucho la fonética inglesa. Y bueno, estudiamos mucho, norteamericana, inglesa, todo en inglés. Tuvimos profesores en americanos, norteamericanos e ingleses también. Y era duro, había que estudiar con ganas. De todas maneras, uno era antes muy formal para eso. Le decían, tiene que estudiar y tiene que estudiar. No ahora hay muchos flojitos. No, yo no quiero, no estudio. En aquella época no estudia porque sí. Y recuerda cómo fue esa graduación. Ay, Dios, muy linda. Tengo muchos recuerdos, fotos y todo. En el, tanto cuando me gradué de la normal, un acto muy bello. Y en el pedagógico también otro acto muy bello con todas las autoridades de Caracas que vinieron. Y lo malo era que no nos entregaron el título, sino que eran unas notas y todo eso, y nos entregaban un diploma. Pero el título había que salir después a Caracas a buscarlo para esa época. Al año siguiente sí salió el título de todas las carreras, ¿ves? Ya era otro pensum y bueno, ya yo estaba encaminada. ¿Y usted continuó durante sus años universitarios con quien era para ese entonces su novio? Sí, duramos 5 años de novio. Él, excelente, me quiso muchísimo. ¿Con su nombre? Rodrigo Genaro Reyes Colmenares, excelente persona. En los últimos años trabajamos, y le voy a decir algo, me permite que lo diga, en una de las actividades que es el Centro de Atención a la Familia, que es, trabajamos las personas casadas, o sea, parejas sacramentadas, ¿no? Y ahí trabajamos mucho, ese es un programa de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Ahorita en las iglesias hay bastante núcleos de eso y trabajan bien. Y también está el grupo también que trabajaba inicialmente, ellos atienden, tienen que llamar a un teléfono que es el 0251-519-0050. Allí llaman, ahí lo atienden, es para la familia toda, esposos, hermanos, tíos, abuelos, y se da una ayuda espiritual, algo para que, es una ayuda. No es que hay que orientarlos y que hay que enseñar lo que tienen que hacer, no, sino es algo espiritual, algo muy lindo, y esa experiencia que vimos mi esposo y yo fue maravillosa. Ya ahora no estamos porque como él no está con Papá Dios. Así es, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con nuestra invitada de hoy, Olga María Hernández, viuda de Reyes, Salón de la Fama del Atletismo. No se aparten de nuestra sintonía. Hablar de Olga de Reyes, mi mamá, es hablar del amor. Es un ser que desde que yo era muy pequeña he sentido y siento todavía que desprende mucho amor, mucha alegría, mucha felicidad con nosotros, sus hijos, con su esposo y con todos sus alumnos, a los cuales atendió durante muchos años, a toda su gente especial del atletismo. Y bueno, una anécdota, cuando teníamos que ir a una competencia y mi mamá era la chaperona, pues todos les decían mamá Olga, y tenía que compartir a mi mamá. Pero bueno, eso me hace muy feliz. Es una persona con muchos valores morales y espirituales que nos sembró a nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, y que siempre pues la llevaremos en nuestro corazón. Te quiero mucho, mamá. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Motivos. Qué mejor canción para definir a mi madre, sinónimo de motivación, de enseñanza, de alegría, de felicidad, de entusiasmo. Mi mamá definitivamente es una persona que nos ha dejado lo mejor de sí, ¿sabes? Que en vida todavía solo tiene palabras de aliento en su boca. Es una persona que tiene toda esa fortaleza que se necesita para resolver tantos problemas. En cualquier situación adversa siempre está allí para apoyarnos. Definitivamente mi mamá es eso, sinónimo de motivación para vivir. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Olga María Hernández. Olga María, ¿qué ocurre en tu vida luego que te gradúas en el pedagógico? Ya tenías 5 años, creo, de noviazgo también. ¿Qué ocurre en la vida de Olga María?
Bueno, ya casi para el último año nos estábamos preparando para el matrimonio. Yo me gradué en el 68, en julio del 68, y ya en diciembre estaba casada, por la iglesia, por todo. Y nos fuimos a vivir a Carigua porque el cargo que me dieron fue para Carigua. Mi esposo para esa época trabajaba en la PTJ porque él se retiró una parte de pedagogía y después se incorporó y se graduó. Y entonces el mejor sitio para él era, para que estuviéramos viviendo allí todos casados ya, era a Carigua. Y para allá acepté. Me habían ofrecido San Felipe, pero bueno, escogí a Carigua. Ahí vivimos un año, pero qué caluroso. Yo no aguantaba. Y supe, por la familia mía, que estaban creando el Liceo Alirio Ugarte Pelayo y estaba el profesor Napoleón Arraez. Iba a ser el director, profesora Melinda de Mar, gente que fueron todos mis profesores. ¿Dónde quedaba el En la Fundación Mendoza está ese liceo. Yo fui fundadora de ese liceo hace 52 años, para 53 años ya. Entonces, bueno, eso era el profesor muy alegre, el profesor Napoleón, con todas estas mujeres jovencitas, 25 años, 26, 27, toda una juventud allí. Luchamos mucho. Ahí en ese liceo, bueno, ya me pasé para la Alirio Ugarte Pelayo, no de Acarigua, no, estuve hasta ese año nada más. Okay. Un solo año, un año nada más. Muy bueno, en un liceo extraordinario. Los alumnos, bueno, buenos como todos. Y allá estaba yo viviendo en una casa en la Fundación Mendoza. Muy bien también, no había problemas, pagaban 200 bolívares. ¿Cómo se dio el cambio? Bueno, yo fui a la zona educativa y pedí que yo quería que me cambiaran. Y también tuve mis palanquitas ahí de la familia, el profesor Magda y el profesor Napoleón. Y quedé allí. Incluso estaba en estado de mi primera niña. Y no me acercaba mucho por allá porque antes era como casi prohibitivo. No, las barrigonas no, porque no van a trabajar y eso. No, yo inmediatamente me incorporé al trabajo y trabajé todo el año. Y alumnos excelentes. Llegué a hacer muchas actividades en los 11 años que estuve allí. Desde fundación, duré 11 años. Entró dando clases De inglés y de castellano. Tenía que dar las dos materias. ¿En qué años? Eso fue en el año 69, 70 y duré hasta el 81. ¿Y en qué años de bachillerato daba clases? Ahí había de primero, segundo y tercero, nada más. El básico, nada más. Después fue el liceo, ya hoy en día es diversificado. Un saludo muy efusivo para toda la gente del Alirio, que todos los días me escriben y tienen un grupo alirista y me incorporaron. Pues yo doy gracias a Dios porque me aceptan. Usted fue fundadora allí. Fundadora. ¿Cómo fueron eso? Pues fueron los pioneros, o sea, llegaron cuando no había nada al principio. No tenían ni baño. Y les tocó construir. O sea, háblenos de eso. Bueno, por lo menos nosotros, por lo era muy divertido. Él decía, bueno, vamos para el mogote, qué sé yo, pero con las damas no era lo mismo. Entonces, junto con la profesora Diosa de Cedeño, que estaba ya, profesora ya, decidimos construir nuestros propios baños, hicimos fiestecitas, reuniones, y recogimos la plática. 5 bolívares de aquello. Reunimos todo ese dinero y hicimos un bañito muy bonito y todo, ¿ves? La gente toda muy animada, toda hacía mucha actividad. Estando allá, me entregué lleno a las actividades deportivas y llegué y cuando empezaron los juegos, juegos estudiantiles siempre había, pero para aquella época ya yo estaba metida dentro de la organización de los juegos, famosos juegos con EFIDE y juegos estudiantiles, formé parte de ese grupo y yo también armé mi equipo de 40 muchachos, 20 muchachas y 20 muchachos. Me los llevé para el polideportivo, yo tenía una camioneta, ellos le decían suave. Fuimos para el polideportivo, les mostré todo lo que era el polideportivo, corrieron, hicieron bastante entrenamiento y cuando acuerde ganamos el campeonato infantil a nivel estudiantil dentro del liceo. Aparte de eso fui jefe seccional, fui jefe del departamento de inglés, estaba en publicaciones, nos sacaban las pruebas, que eso era de mucho cuidado, hacía los lunes cívicos, la parte cultural, en la fiesta del liceo, convocaba a los muchachos para la misa ahí en El Salvador, que confesaban los muchachos, hacía esa actividad de la iglesia. Y los actos culturales también, les hacíamos su fiestecita en el liceo, sin ningún problema, porque hoy en día es un poco más difícil, pero en aquella oportunidad no. Ellos todos, yo estuve bien allí, pero llegó el momento en que después de
a raíz de que llega Luis Herrera al gobierno y están todas esas autoridades que me conocían y eso, y yo como sería demócrata cristiana de la iglesia y todo, bueno, ellos me llamaron, me dijeron, mira, te tenemos la subdirección del Liceo Hernán Valera Saavedra. Yo recuerdo que pregunté, y si me querrán, algo así, ¿ves? Bueno, no sabía lo que me esperaba, sin embargo, al final me quedé en la subdirección, dejé con mucha tristeza el Alirio Ugarte, pero bueno, era un ascenso y hasta la familia me decía, es que todo el mundo que está en su trabajo asciende, no hay problema, no te preocupes. Ahí forzosamente estuve, ese tenía más necesidades que el mismo Alirio Ugarte Pelayo, porque carecía no tenía pupitres completos, hice una solicitud al pedagógico y me donaron bastante cuestión. Allá estaba mi queridísimo amigo Carlos y él vio, ¿verdad?, las necesidades que tenía el liceo, llevó los libros, bueno, se hicieron muchas actividades buenas para el liceo. Allá el pedagógico nos donó mediante las cuestiones de bienes y eso por escrito, 10 estantes, 10 escritorios con sus mesas secretariales, su silla, 150 pupitres. Ya estaba un señor allí de Fede, que era el que construye, que estaba haciendo un trabajo con su camión. Y yo digo, ¿usted es capaz de hacerme una carrera? De llevarme y traerme todo eso de allá del pedagógico. Y entre los dos nos fuimos para el pedagógico. Bajando la silla con un mecate y yo las acomodaba. Así nos trajimos los 150 pupitres y todo eso lo llevé para el liceo. No era proselitismo político ni nada, era la necesidad que había y como yo en eso para servir siempre he sido ganada. No tengo por qué agarrar prebendas ni nada, sino que simplemente me gusta trabajar. Si aprendí a trabajar, pues tiene que ser en todo lo que sea posible, tanto para la iglesia, con los encuentros matrimoniales también, estuvimos Rodrigo y yo tan atentos, tan así que fuimos con la gente de la Guadalupe hasta España, conocimos muchas cosas bellas allá y llevamos los encuentros para allá. Y entonces son tantas las actividades y tantas en esa época de matrimonio, nuestros hijos, todo que, bueno, el tiempo sería insuficiente para contar después de 80 años de vida. Ahora, entre sus más determinantes logros en el deporte de pista y campo está el establecerse como juez de atletismo, actividad que ha estado cumpliendo ininterrumpidamente desde 1964. Pero ¿cómo se inicia formalmente? Y tengo entendido que hasta estudió. Bueno, para el año 64, bueno, ya, como le dije, ya había indicios de ser juez y había competencias y yo usaba mucho cronómetro, estaba manejando demasiado el cronómetro y yo aprendí a manejarlo. Todas las carreras habían hasta llegar bueno, imagínate llegar hasta tantas competencias que son innombrables, entre esas los panamericanos, y ya tenía ese récord, toda esa vida de trabajo diarios. El sábado hay una competencia, me iba para allá, que el viernes la competencia, me iba para allá. Y en el liceo me daban permiso, me firmaban. En principio mi esposo era el presidente de la Asociación de Atletismo, después llegó otra gente, Orlando Mendoza, o sea, fue cambiando hasta que llegó Manos de Estrella, y igual con ellas trabajé, competencias nacionales, a todas iba. Acá, bueno, dentro del territorio venezolano. Inclusive en el 2012 hubo una tremenda competencia aquí, cuidado si son de las primeras, la tercera en el mundo, el Iberoamericano, que fue aquí en Barquisimeto, también con toda esa cantidad de jueces internacionales, ahí estábamos nosotros. Yo con esa experiencia de empezar así, poquito a poco, tomando tiempo, llegué a trabajar con los saltos, con los lanzamientos, de doblarme y ver la marca. Yo hoy en día no lo puedo hacer, ¿verdad? Por eso estoy... Desde hace unos cuantos años estoy en la parte que se llama Cámara de Llamado, en donde ahí recibimos los atletas. Es también un poquito serio, porque el número con que sales es con el número que tiene que llegar. Hay recomendaciones para ellos, que sus zapatos sean los correctos para correr, que el uniforme sea el que le toca, el que es para ellos, el número sobre todo. Y bueno, allí prácticamente me especialicé y después tengo muchos años con Cámara de Llamado. Hoy en día sí voy, el trabajo es más suave, pero igual tenemos cuidado de que los atletas carguen su número pendiente, ¿cómo le digo yo? Sin exagerar, porque ya no tengo esa edad para exagerar. Sin embargo, entre los muchos reconocimientos recibidos se encuentran juez del año 2005 por la Asociación de Atletismo del Estado Lara, mención juez del año 2010 por la Asociación de Atletismo, homenaje por 50 años de labor ininterrumpida como juez árbitro de atletismo en el marco del Campeonato Nacional de Atletismo Juvenil
junio de 2014. Es nuestro personaje invitado en el día de hoy, Olga María Hernández de Reyes. Hacemos una pausa y regresaremos con más. Muy amiga de la profesora Olga Hernández de Reyes. Somos amigas desde hace muchísimos años. En el año 56 llegamos a estudiar al Liceo Lisandro Alvarado y desde entonces somos amigas. Hicimos juntas el bachillerato, nos graduamos juntas de profesoras en el Pedagógico de Barquisimeto. Ella es profesora de inglés, sumamente preparada, estudiosa, música, toca y canta 4 y se dedicó al deporte. Muy merecido su premiación como inmortal en el mundo de los jueces en el atletismo. Su retrato y su recuerdo está en el COF de Venezuela. Te quiero mucho, Olga, a ti y a toda tu familia. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro que feliz sonreirás por haber encontrado lo que amaba, por encontrar lo que buscaba, porque viviste hasta el final. Abre los brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Bueno, así estamos iniciando este segmento a la Salón de la Fama del Atletismo, pero le mete el canto también. Olga, nos decías, además que te estaba acompañando ahí en teclados tu hijo. Háblanos cómo se llama tu hijo y la significación que tiene para ti esta canción. Bueno, mi hijo Rodrigo Antonio Reyes Hernández siempre le gustó la música, un gran atleta de selección, fue al mundialito, en la selección para el mundialito en Ibarra en el año 89. Pero siempre con la música, ¿ves? Total que se ha quedado con ella. Ahorita la música es un problema porque ya no hay tanta fiesta como había antes, pero igual allí se defiende y hace otro tipo de actividades porque en la universidad graduado de agroindustrial y trabaja con su hermana en la parte de seguridad industrial. Ellos todos son excelentes. Siempre me acompañan, tanto ella como Olga Marelli, que está ahora trabajando, y mi hija que está en España con su esposo y sus hijos. Ella, me llama todos los días, por lo menos con el WhatsApp. Es fabuloso para mí. Me escribe y estoy atento, ¿ves? Bueno, para mí esa canción tiene mucho significado. Es una canción de un artista que se llama Napoleón, José María Napoleón, muy linda es la canción. No es que la cante muy linda yo, sino que simplemente me llena mucho porque mi esposo siempre me la ponía y él siempre la utilizamos, en el caso de los matrimonios, la usamos, la canción nos servía, ¿ves? Cuando yo comprendo, ¿verdad?, que esa canción me hacía falta para recordar a mi esposo, le dije a mi hijo, vamos a ponernos a cantarla. Y entonces, bueno, así decidí cantarla y cada vez que tengo oportunidad, que veo a alguien así medio poquitico, le digo, nada te llevarás cuando te marches y no te preocupes por eso, ¿ves? Entonces, para mí tiene mucho significado y bueno, la cantaré y servirá como de evangelización, no sé cómo la tomaría la gente, pero me gusta. Me hablabas ya de tus hijos, o sea, ¿cuántos años fueron de matrimonio? ¿Cuántos hijos? Si ya tienes nietos, háblanos de eso. Sí, 52 años vivimos casados hasta que murió Rodrigo, va a ser ya 3 años, un 24 de julio, profesor de historia. La gente decía, ¿por qué? Ahorita el día de Simón Bolívar, bueno, murió. Le digo, estuvo, hasta la semana anterior, estuvo corriendo. Atleta, bueno y todo, bueno. Los designios de Dios, todos lo aceptamos. Y él, bueno, murió y todos los hijos muy tristes, toda la familia muy triste, pero bueno, tengo 3 hijos, 2 hembras y varón. Olga Marelli, Rodrigo Antonio y Olga Marlene.
Ella es la que vive en España. Y tengo 9 nietos y 5 bisnietos. Por cierto, que yo vivo con una de las bisnietas aquí. Acá, otras no están aquí. Entonces, bueno, esos son todos excelentes personas, los hijos por lo menos de maravilla. No tengo nada que sentir de ellos, fueron buenos estudiantes, se graduaron. Eso sí, mi esposo sí decía siempre, el que no hace deporte aquí no estudia, no come, decía, o lo castigo, no sé cómo fuera. Entonces, así era, todos en el deporte. Mi hija fue atleta, corría las vallas, igual que Olga Marlene también, pasó por la esgrima y ella también pasó, y en el ballet también, estaban entre el ballet y la carrera, ahí estaba. Y Rodrigo Antonio con su fútbol, jugó mucho béisbol desde pequeñito, pichó unos himno run en competencias y todo, pero no sé, al final ya cuando casi que podido ser hasta firmado, pero ya no firmado, ¿no? Pero no se decidió, sino que se fue por el fútbol y enseguida entró en la selección y fue a Ibarra. Es otra historia. ¿Cómo fue ese homenaje de ser integrante del Salón de la Fama del Atletismo Venezolano? ¡Qué alegría! Bueno, yo no lo esperaba, porque yo simplemente estoy yendo al polideportivo porque me gusta y todavía estoy yendo. Todavía cuando hay una competencia, yo soy la que digo detrás, competencias, sí, venga, profesora, venga. Y yo voy, hasta que me digan, ya está bueno, usted está muy viejita, algo así. Estoy esperando eso, pero como no. ¿Cómo se enteró de que iba a formar parte del Salón de la Fama? Venía yo, bueno, estaban haciendo el homenaje del adulto, el juvenil, por ahí está la placa. La placa que está allí. La placa. Bueno, allí aparece, me dieron ese reconocimiento de la Asociación de Atletismo del Estado Lara, y en medio de las caminaderías allí, en la parte dentro de la pista, me consigue, casi que topo con el que fue hasta hace poquito el presidente de la Federación de Atletismo, el señor Wilfredis León, que murió en estos días, lamentablemente. Y él me dijo, señora Olga, preparé el currículo para un homenaje y todo, pero yo no sabía mucho de Salón de la Fama. En el atletismo, yo había hablado de tantas cosas del atletismo, como los jueces, junto a Danisa, que está encargado toda la vida de dirigir los jueces. Entonces, junto a ella, a las dos nos dieron el reconocimiento. Ella como juez, pero en Caracas y todo, y yo acá en Barquisimeto. Yo diría que, creo hasta ahora que soy la única del Estado Lara condecorada con eso, Salón de la Fama, que a mí, claro, me sorprende porque yo no esperaba eso, ¿ves? Muy contenta, me dirigí a Caracas el día de esa cuestión, me abordaron mucha prensa. Aquí hubo también un programa, eso fue el 4 de diciembre de 2014. Aquí hubo el joven Víctor Villegas. Me invitó una vez a su programa, junto con Valentín Marcano, que como entrenador le dieron también el Salón de la Fama, Alberto Marchán, que era el amiguito de mi esposo toda la vida, que empezamos en el 63 a correr todos juntos, y a Moisés Zambrano, que por cierto fue mi alumno en el Alirio Ugarte Pelayo. También le dieron el Salón de la Fama, nos fuimos los 4, allá estuvimos, muy bueno, la prensa toda muy preocupada por nosotros acá, y aparecen bastantes fotos por allí donde estamos todos en las redes, en todas partes aparecemos toda la gente que fue condecorada, que aparece en un libro que nos entregaron a todos. Están todos esos atletas que ya murieron, entrenadores, periodistas, también un periodista está allí, y porque ellos trabajan mucho, los periodistas trabajan mucho con el atletismo, bueno, en todos los deportes. Entonces ellos destacan a las personas que lo merecen. Y Valentín Marcano como un entrenador de los atletas que fueron a las Olimpiadas como relevo 4x100. Y bueno, todo eso. Olga María, de los paisajes así, ¿cuál te viene siempre a la memoria? ¿Algún paisaje que particularmente lindo, las playas de Tiraya allá en Falcón. Durante 40 años llevé a mis hijos y mi esposo para allá. Llegaba a vacación para allá volando. Equipamos la camioneta, después teníamos un Malibu, así, teníamos el carro listo y todo, y nos íbamos. Mi hermana, que era mi vecina, ella murió también en España hace mucho. Fue el año oscuro donde murieron 2 de mis hermanas y murió el hermano de mi esposo, y murió mi esposo. Bueno, todo uno soporta, uno sabe soportar. Bueno, nos íbamos toda la familia, a veces había hasta 60 personas en aquella casa, y de la playa, y nos divertíamos mucho, paseamos hasta Puerto Escondido, nos íbamos a subir, los hijos míos, todos los que podían subirse allá arriba, en el faro, donde está la parte más hacia el norte de nuestro país.
ahí donde pasa esa línea, si le pasas la línea y te das cuenta que es la parte más hacia dentro del mar, en la península de Paraguaná. Olga María, ahora mirando a esa cámara, ¿cómo te gustaría ser recordada? Ay Dios, entre tantas cosas que he hecho en la vida, yo pienso que como una servidora a la sociedad, servidora a los niños, a los jóvenes y a los adultos, y por qué no también a los viejitos. Ojalá tenga más oportunidades, siempre le pido a Dios salud para poder servir más, atender más a todas mis amistades, compartir con ellas. Ahora tenemos como llama, una unión grande que es mi cuñada que está bastante sola, la menor de ella, de mi cuñada. Mi hermana y yo, y compartimos también con una vecina, Sara, y ahí vamos a la misa y comemos, hacemos cena, almuerzo, y siempre compartimos, porque estamos prácticamente solos. Tengo aquí un sobrino y su hermanita, y su otra hermana está en Estados Unidos, o sea que el 90% de la familia vive fuera, España, Estados Unidos, bueno, mi comadre Magda, todos viven fuera. Antonio Luis, todos los quiero mucho, los recuerdo, pudiera decir de muchas cosas, de tantas cosas que tengo dentro de mi mente, pero bueno, yo sé que el tiempo no es así tan largo y sin embargo, alguito me aceptaron y estoy muy contenta. A ustedes yo les doy muchas gracias porque son unas personas que saben valorar. ¿Por qué saben valorar? Porque, bueno, toman en cuenta a aquellos ciudadanos que han enaltecido nuestra ciudad. Y a mí, bueno, Barquisimeto yo lo adoro, mi fiesta de Divina Pastora. La Divina Pastora, cuando yo iba chiquita allá desde allá Santa Rosa, que era de pura tierra, uno llegaba como un gofio, pues aquí de pura tierra encima, y llegábamos, ¿sabe dónde? Por toda la 20 hasta la calle 23, porque ahí era la catedral, en la San Francisco. Y todas esas cosas me vienen a la mente y son tantas, en la infancia lo mezclo con el bachillerato, y lo mezclo con mis amistades, la iglesia, ¿qué más te puedo decir? Y estoy ahorita en la bailoterapia y mis amigas me mandaron por allí saludos, qué sé yo, siempre, para que vaya a bailar. Pero hay que hacer un esfuerzo muy grande para bailar danza. Así es. Muchas gracias a Olga María Hernández, viuda de Reyes, por estar con nosotros, como dice acá, Salón de la Fama del Deporte Venezolano, del Atletismo Venezolano. Y bueno, con eso también te rendimos un homenaje por tanta entrega y tan rica y fructífera trayectoria. En la cámara y la producción de Carlos Guerra, les invitamos para un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Recuerden que estos programas luego los subimos a mi canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez.